Bienvenidos al avance del capítulo 28 de la telenovela Papás por conveniencia. Tino le pidió a Federica que, por favor, se encargara de cuidar a Emiliano. Federica, sin perder tiempo, le dijo a Emiliano que le tomara fotos, pero no cualquier foto, sino que lo hiciera como él sabía que debía hacerlo. Sin embargo, el niño parecía estar un poco preocupado y asustado por todo lo que Federica le pedía. No era la primera vez que ella le hacía esas exigencias, y Emiliano, aunque intentaba cumplir, se sentía abrumado por la presión. No entendía bien por qué todo tenía que ser tan complicado, pero hacía lo que podía para no defraudarla. Por otro lado, Licha se dio cuenta de que Guzmán estaba muy preocupado y decidió acercarse a preguntarle qué le pasaba. Guzmán, con un tono de voz cansado y desanimado, le confesó que no quería recordar nada de su vida, que sentía que todo siempre se ponía en su contra. Licha, tratando de animarlo, le dijo que todo iba a estar bien, que no se preocupara tanto, y lo abrazó para darle un poco de consuelo. En ese momento, apareció Chano, quien lo sorprendió con su presencia. Guzmán, sin embargo, aclaró que solo quería el apoyo de personas como Licha, alguien que lo entendiera y no lo juzgara. Esa declaración hizo que Chano se enojara, sintiéndose excluido y tal vez un poco celoso de la conexión que Guzmán y Licha parecían tener. Mientras tanto, Circe estaba muy enojada con Aide. Le dijo claramente que no estaba de acuerdo con todo lo que ella estaba haciendo. Ulises, al ver la situación, intentó defender a Aide, pero eso no calmó los ánimos. Aide, por su parte, explotó y les dijo que solo estaba haciendo lo necesario para defender su herencia, que Facundo estaba intentando quitársela y que no iba a permitirlo. Su voz sonaba firme, como si estuviera dispuesta a luchar hasta el final por lo que consideraba suyo. La tensión entre ellos era evidente, y nadie parecía estar dispuesto a ceder. Tino, por su parte, estaba pasando por un momento muy difícil. Se sentía profundamente triste por todo lo que le estaba pasando a su hijo Emiliano. Creía que todo lo que estaba ocurriendo era, de alguna manera, culpa suya. Esa sensación de responsabilidad lo carcomía por dentro, y lo único que quería era tener la oportunidad de ayudar a su hijo, de hacer algo para que las cosas mejoraran. Pero no sabía cómo, y esa impotencia lo tenía atrapado en un mar de preocupaciones y tristeza. Solo deseaba que Emiliano estuviera bien, pero no podía evitar sentirse culpable por la situación en la que se encontraban. Guzmán entró a su oficina y se encontró con Rudolf allí, lo cual lo tomó por sorpresa. Le preguntó qué estaba haciendo en ese lugar, con un tono de voz que dejaba claro que no estaba contento con la situación. Rudolf, tratando de mantener la calma, le respondió que solo estaba buscando unos documentos. Pero Guzmán no se lo creyó y lo presionó para que le dijera la verdad, que le confesara realmente qué estaba haciendo en su oficina. La tensión entre los dos era evidente, y Rudolf parecía estar cada vez más incómodo bajo la mirada firme de Guzmán. Por otro lado, Facundo le pidió a su hija Scarlett que lo ayudara a hacer un video para las redes sociales. Scarlett no estaba muy convencida, especialmente porque Facundo quería que ella dijera que él la había peinado, cuando en realidad no era cierto. A pesar de sus dudas, Facundo logró convencerla de que participara en el video y dijera lo que él quería. Sin embargo, las cosas no salieron como Facundo esperaba. Algo en el video no cuadró, y el resultado no fue el que él había imaginado, dejándolo frustrado y tal vez un poco avergonzado. Mientras tanto, Federica estaba manipulando la mente de Emiliano, algo que parecía hacer con bastante frecuencia. Le sugirió que le dijera a su padre, Tino, que querían ir a comer hamburguesas los tres juntos. Cuando Tino llegó, Emiliano, siguiendo las instrucciones de Federica, le dijo que le gustaría ir a comer hamburguesas. Todo salió exactamente como Federica lo había planeado, y Tino, sin sospechar nada, accedió a la idea. Emiliano, aunque tal vez no estaba del todo cómodo con la situación, hizo lo que Federica le pidió, como si no tuviera otra opción. En otro lugar, Aide le dijo a Circe que no se metiera en asuntos que no le concernían, que no tenía por qué estar dando opiniones o ideas sobre ciertas cosas. Pero Circe no se quedó callada. Le respondió que no quería que Tino estuviera ni en su casa ni en la empresa, dejando claro su descontento con la presencia de él. Aide, al escuchar eso, le ordenó a Circe que se callara y que respetara lo que ella estaba diciendo.
Esa respuesta hizo que Circe se enojara muchísimo con su madre, sintiendo que no la entendía ni la apoyaba en lo que ella consideraba importante. La relación entre madre e hija parecía estar cada vez más tensa, y ninguna de las dos estaba dispuesta a ceder. Guzmán le dijo a Rudolf, sin rodeos, que no le importaba en absoluto si él iba a viajar o no, que ese tema no le interesaba lo más mínimo. Rudolf, un poco sorprendido por la reacción de Guzmán, intentó explicar que solo quería saber, que no tenía ninguna mala intención. Pero Guzmán, con determinación, le dijo que haría lo que fuera necesario para que Pipe, su hijo, volviera a vivir con él. Rudolf se quedó callado, sin saber qué responder, sintiendo que no tenía mucho que hacer o decir ante la firmeza de Guzmán. Mientras tanto, Circe seguía recibiendo regaños por parte de su madre, Aide, y también de su abuela. La situación era incómoda y tensa, pero en ese momento llegó Facundo a la mesa para comer. Sin embargo, todos le dijeron que no se sentara, que no lo habían invitado. Justo en ese instante, apareció Tino con una torta que Emiliano había preparado. Pero en lugar de calmar los ánimos, su presencia solo empeoró las cosas. Todos comenzaron a atacarlo, especialmente porque sabían que Tino tenía acciones en la empresa de Aide. La discusión se volvió cada vez más acalorada, con algunos defendiendo a Tino y otros atacándolo. Facundo, en particular, se enojó mucho con Aide, recordándole que él había sido su exesposo y que, por lo tanto, debería ser él quien tuviera esas acciones, no Tino. La pelea continuó, con todos discutiendo y nadie dispuesto a ceder. En otro lugar, Bicha se acercó a la oficina de Guzmán y le dijo que siempre estaría pendiente de lo que él necesitara, que contara con su apoyo incondicional. Guzmán, al escuchar eso, aprovechó la oportunidad para acercarse más a Bicha, sintiendo que tal vez ella era una de las pocas personas en las que podía confiar en ese momento. Por otro lado, Rudolf le confesó a Clara que sentía un gran cariño por Pipe, su hijo, y que también sentía algo especial por ella. Clara sonrió al escuchar sus palabras, sintiéndose halagada. Le contó que había abierto su diario y comenzado a escribir cosas como que tenía la suerte de estar enamorada del músico más guapo, más lindo y más noble, y que la tenía completamente enamorada. Rudolf, conmovido por sus palabras, se acercó y le dio un beso. Clara, un poco sorprendida pero feliz, le preguntó qué era lo que él quería. Rudolf le respondió que quería algo hermoso con ella, algo que los uniera aún más. Sin embargo, en ese momento llegó Pipe, quien, sin darse cuenta de la situación, les dijo que quería jugar con ellos, interrumpiendo el momento íntimo entre Rudolf y Clara. Tino, cansado de toda la pelea, les dijo a todos que él no había hecho absolutamente nada malo, que las decisiones las había tomado Aide, y que no era justo que lo culparan a él. Al escuchar eso, todos empezaron a pedirle disculpas a Aide por la discusión que habían tenido. Aide, con firmeza, le dijo a Facundo que lo mejor era que se largara y se fuera de allí. Tino, tratando de calmar los ánimos, le dijo a Circe que él solo hacía lo que consideraba más conveniente para todos. Pero Circe, sin creerle, se levantó de la mesa y le dijo claramente que no le creía nada, que no confiaba en él ni en sus intenciones. Aide, al ver la actitud de Circe, la regañó y le dijo que ya era hora de que respetara, que debía empezar a comportarse y a respetar a su padre, Tino, porque estaba perdiendo los límites. Circe, rebelde como siempre, le respondió que ella iba a hacer lo que le diera la gana, que no iba a dejar que nadie le dijera cómo vivir su vida. Aide, cansada de su actitud, le dijo que si no hacía lo que ella le pedía, la mandaría a un internado bien lejos, donde aprendería a comportarse. Esa amenaza dejó a Circe sin palabras, sintiendo que su madre estaba dispuesta a tomar medidas drásticas si era necesario. Mientras tanto, Guzmán estaba comiendo con Licha y su hija. En medio de la conversación, Chofis, la hija de Licha, le preguntó a Guzmán si tenía hijos. Guzmán, con un tono un poco triste, le respondió que sí había tenido una familia, pero que ahora se había quedado solo. Sin embargo, añadió que pronto volvería a ser papá. Licha, al escuchar eso, le dijo a Guzmán que era una buena persona, tratando de animarlo y hacerle ver que, a pesar de todo, había gente que lo apreciaba. De vuelta con Tino y Aide. Tino le dijo a Aide que realmente sentía todo lo que había pasado y que esperaba que ella lo disculpara.
Aide le respondió que había tenido que ser dura con Circe para que reaccionara y dejara de ser tan irrespetuosa. Tino, aunque entendía la situación, le dijo a Aide que era importante hacer las cosas de buena manera, que había que intentar hacerle entender a Circe que estaba actuando mal, pero sin llegar a extremos. Además, Tino empezó a hablar de sus hijos y le confesó a Aide que estaba muy preocupado por Emiliano, que no sabía qué hacer para que su hijo estuviera bien. También mencionó que era importante intentar hacer algo para que las familias dejaran de pelear, que todos necesitaban paz y armonía. Aide lo escuchó en silencio, reflexionando sobre sus palabras, aunque no estaba del todo segura de cómo resolver todo ese lío familiar. Emiliano le confesó a Berta que se sentía muy mal por todo lo que estaba pasando. Le dijo que las familias peleaban demasiado y que eso lo tenía agobiado. Berta, tratando de calmarlo, le respondió que tal vez era porque ahora Tino trabajaba más y no tenía tanto tiempo para estar en casa. Pero Emiliano, a pesar de sus palabras, seguía sintiéndose triste y preocupado por la situación. En ese momento, llegó Aide para hablar con él y preguntarle cómo estaba y cómo le iba en su rehabilitación. Emiliano se sintió un poco asustado al verla, pero Aide hizo todo lo posible por ser amigable y cercana con él. Le dijo que lo único que quería era que fueran una familia unida, que todo estuviera bien. Sin embargo, Emiliano, aunque intentaba escucharla, se sentía incómodo y estresado a su lado. A pesar de los esfuerzos de Aide por conectar con él, Emiliano se mostró seco y distante. Finalmente, le soltó que creía que su padre, Tino, estaba más interesado en Federica que en ellos. Esa declaración dejó a Aide completamente impresionada, sin saber cómo reaccionar ante las palabras de Emiliano. Mientras tanto, Facundo estaba grabando un video con su hija Scarlett. En el video, hablaba de cómo su esposa lo había dejado y que, por eso, a él le había tocado cuidar a su hija y hacerle muchos peinados. Facundo sabía que ese tipo de contenido podía ayudarlo a ganar más seguidores y dinero en las redes sociales. Sin embargo, en medio de la grabación, llegó Tino y, al ver lo que estaba haciendo, se enfureció. Le dijo a Facundo que cómo era posible que utilizara a su hija para ganar unos simples likes, que eso no estaba bien. Tino incluso lo amenazó, diciéndole que lo sacaría de la casa a punta de trompadas si no dejaba de hacer ese tipo de cosas. Pero Facundo, sin inmutarse, le respondió que eso no le importaba, que él haría lo que considerara necesario para mantenerse a flote, sin importar lo que Tino pensara. La tensión entre los dos era evidente, y parecía que la situación podía escalar en cualquier momento. Las familias se reunieron para un gran desayuno, y Tino, con la intención de unirlos, propuso hacer un picnic para que todos pudieran pasar tiempo juntos y fortalecer los lazos. Sin embargo, la idea no salió como él esperaba. En lugar de unirlos, el picnic terminó siendo el escenario de otra gran pelea. Facundo, como siempre, intentó robarse el show y le dijo a su hija Scarlett que no se comportara como los demás, refiriéndose al resto de la familia. Scarlett, sin muchas opciones, terminó yéndose con su padre, aunque no parecía estar del todo cómoda con la situación. Aide, tratando de mantener el orden, les dijo a todos que respetaran la mesa porque estaban comiendo, pero la tensión ya estaba en el aire. Tino, viendo cómo las cosas se salían de control, le dijo a Aide que era necesario hacer algo para que todos entendieran que eran una gran familia, que no podían seguir así. Mientras tanto, Aide le preguntó a Federica si sabía algo sobre lo que estaba pasando en la empresa, pero Federica, en lugar de responder, cambió de tema y comenzó a hablar de Tino. Lo describió como un hombre muy atento y guapo, con una sonrisa que dejaba claro que disfrutaba cada palabra que decía. Aide, aunque intentó disimular, no pudo evitar sentirse un poco celosa por la forma en que Federica hablaba de Tino. Federica, astuta como siempre, aprovechó para decir que Tino le hacía muchas preguntas, como si estuviera interesado en su vida. Todo eso lo hizo con la intención de que Aide se enojara con Tino, y su plan parecía estar funcionando. Aide, cada vez más confundida por todo lo que Federica le estaba contando, no sabía qué pensar. Federica, sin perder el ritmo, le dijo que Tino incluso hablaba de su exesposa fallecida, lo que dejó a Aide aún más desconcertada. Federica, por dentro, sabía que su plan estaba saliendo a la perfección. Lo único que quería era que Aide se alejara de Tino, y cada palabra que decía estaba cuidadosamente calculada para lograrlo. Aide, sintiendo que algo no cuadraba, le preguntó a Federica qué estaba pasando, por qué le contaba todas esas cosas. Federica, con una sonrisa misteriosa, le sugirió que revisara el celular de Tino para saber qué estaba haciendo realmente. Aide, incómoda con la sugerencia, le dijo que no iba a hacer algo así,
que no era su estilo. Pero Federica, insistiendo, le dijo que era la única manera de descubrir la verdad, que si quería saber qué escondía Tino, debía revisar su teléfono. Aide, aunque dudosa, no podía evitar sentir que algo no estaba bien, y la semilla de la desconfianza ya estaba plantada. Federica le pidió a Guzmán que le dijera la verdad sobre lo que estaba pasando, pero justo en ese momento llegó Licha. Guzmán, sin dudarlo, la describió como una mujer luchona, con muchas ganas de salir adelante, y de inmediato la nombró como su asistente. Federica quedó impresionada al ver cómo Guzmán tomó esa decisión tan rápido, sin consultar con nadie. Licha, agradecida, se acercó a Guzmán y le dio las gracias, mientras Federica se quedó mirando, sin saber muy bien qué pensar de todo eso. Por otro lado, Gina se acercó a Ulises y le pidió perdón por todo lo que había pasado entre ellos. Le dijo que lamentaba todo el daño que le había causado y que solo quería ser su amiga. Ulises, aunque la perdonó, le pidió que lo dejara en paz y que no lo molestara más. Sin embargo, Gina insistió, pidiéndole que le diera la oportunidad de demostrarle que no quería hacerle daño nuevamente. Aunque Ulises parecía escéptico, Gina no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Aide, mientras tanto, le dijo a Guzmán que debía tener más cuidado con lo que decía sobre la empresa, ya que algunas cosas podían filtrarse y causar problemas. Guzmán se disculpó, asegurándole que no había difundido ninguna información importante y que, tal vez, la culpa era de Igor. Pero Aide le respondió que no podía echarle la culpa a Igor, que todos debían ser responsables de sus acciones. Federica, por su parte, seguía manipulando a Tino, acercándose cada vez más a él. Aide, al darse cuenta de la cercanía entre ellos, comenzó a preguntarse qué estaba pasando realmente. Tino, sin saber nada de las maquinaciones de Federica, le propuso una idea a Aide para unir a las familias. Pero Aide, aún afectada por las cosas que Federica le había dicho, se enojó con Tino, dejándolo confundido y sin entender por qué su propuesta había causado tal reacción. En otro lugar, Chano y Licha comenzaron a pelear por todo lo que estaba pasando en sus vidas. La discusión se volvió tan intensa que Chofis, la hija de Licha, decidió irse para no presenciar más peleas. Mientras tanto, Rudolf le dijo a Pipe que Guzmán lo llevaría a un viaje a Europa. El niño se emocionó mucho al saber que conocería otros países, pero se negó a ir si Clara no lo acompañaba. Pipe estaba tan enojado que Guzmán, al final, accedió a las peticiones del niño para calmarlo. Scarlett, por su parte, estaba muy triste porque no sabía dónde estaba su perro. Lo que ella no sabía era que Facundo se lo había llevado y lo había dejado en una veterinaria. Tino, tratando de distraer a todos y unir a las familias, propuso armar una banda musical. Sin embargo, la idea solo causó más peleas entre ellos. Para calmar los ánimos, Aide le regaló un detalle a Emiliano, quien se puso muy contento. Pero en medio de todo, Berta le dijo a Tino que necesitaba hablar con él urgentemente, dejando a Aide sola en la mesa. Aprovechando que el celular de Tino estaba allí, Aide recordó la sugerencia de Federica de revisarlo. Al principio, resistió la tentación, pero finalmente no pudo aguantarse y tomó el teléfono. Revisó las llamadas y no encontró nada sospechoso, así que pensó que no había nada malo. Sin embargo, antes de devolver el teléfono, decidió revisar la galería de fotos. Para su sorpresa, encontró fotos de Federica en el celular de Tino. Aide, confundida y molesta, se preguntó por qué había fotos de Federica en el teléfono de Tino, y si eso significaba algo más de lo que ella imaginaba. La duda y la desconfianza comenzaron a crecer en su mente, mientras intentaba entender qué estaba pasando realmente. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.